Amén, amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Día del Señor, hoy domingo de resurrección. Último capítulo de nuestra serie, entretenida serie, La Vía Dolorosa, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido bendecidos de esta serie? Amén. Desde el inicio, viendo pues esta pequeña porción o etapa, por decirlo así, última del ministerio de nuestro Señor Jesús. Un proceso y eventos muy especiales que finalmente hasta la semana pasada terminaron en esta serie, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo, ¿cuál era la palabra que aprendimos la semana pasada? ¿Recuerdan? La palabra, la frase en la que se centró el pastor invitado de la semana pasada. Consumado es, ¿verdad? Tetelestai, consumado es. Ya no hay nada más que pagar. Todo está pagado. No hay saldo extra o faltante. Y Jesucristo eso hizo. Pagó el precio justo y necesario, ¿cierto? Y desde nuestra perspectiva más que suficiente incluso para satisfacer la exigencia de justicia de nuestro Dios por nuestros pecados. Nosotros debimos haber sido castigados, ¿cierto? Y deberíamos serlo hasta el momento. Pero si así fuese, lo aprendíamos, no alcanzaría para nuestra propia salvación, ¿verdad? Porque la ofensa fue contra un Dios santo, eterno y omnipotente, y esa ofensa se agrava entonces. Y nosotros no somos nada de eso, así que de todos modos, así daríamos nuestra propia vida. No podríamos lograr nuestra salvación. Pero qué grande es el plan de nuestro Señor, ¿verdad? Que decidió Él mismo hacerse hombre, ¿sí? Como nosotros. Y venir y vivir la vida obediente que tú y yo no pudimos vivir, para finalmente morir el tipo de muerte que Él no merecía experimentar, sino nosotros sí. Y hoy vamos a conocer y aprender que luego de eso, esta historia no termina en una tumba, sino que esta tumba finalmente es abierta, queda vacía y el Señor se ha levantado de entre los muertos victoriosamente. Amén. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 9. Yo he usado la Biblia de las Américas, pero sé que la versión que tú leas, en esencia, dice lo mismo. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Oramos. Amado Señor, guíanos a comprender con tu Espíritu Santo, Señor, esta verdad, esta palabra. Abrazarla, Señor, cada verdad bíblica en nuestro corazón, convencernos de ella, y que esto se traduzca finalmente, Señor, en obras, en obediencia, en palabras y pensamientos, Señor, de bendición, de obediencia y santidad hacia ti, Señor. Por favor, Dios mío, convéncenos, obra en el corazón, Señor, de aquellos que necesitan perdón de pecados hoy, empezando por mí, Señor, por el predicador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La resurrección de los muertos, ¿verdad? Hoy celebramos tradicionalmente la resurrección de Jesucristo. Pero este tema de la resurrección de los muertos parece ser un tema de interés incluso de Hollywood. ¿Cuántos han visto películas en las que se nos narran historias que la gente muere eventualmente, pero que posteriormente
de alguna manera vuelve a la vida, ¿cierto? Algunas más románticas, como Ghost. ¿Quién ha visto la película Ghost? ¿Verdad? El tipo muere y no recuerdo muy bien la trama de la historia, pero creo que por amor o porque tenía algo pendiente se queda, ¿verdad? Y bueno, ahí interactúa en el mundo de los vivos supuestamente. Otras más terroríficas, de pronto, no sé, Guerra Mundial Z, Soy Leyenda, y que por un hongo, The Last of Us, o un virus, o qué sé yo, pero los muertos aún están vivos. Y es que la idea después de la muerte incluso también es de tema religioso, no solo del cristianismo, a tal punto que hay creencias que dicen que, bueno, uno muere, pero que hay una vida después de la muerte, pero en el sentido de que reencarnas en otro tipo de vida, según pues cómo te hayas comportado en esta vida, ¿no? Y por ahí escuchaba teorías o ideas que decían que si te has portado bien, si has vivido una vida moralmente buena, puede ser que reencarnes en una persona mejor, ¿no? Qué sé yo, más guapa, no lo sé, ¿no? Me imagino, ¿no? Que a eso se refieren con una persona mejor. O que si te has portado mal, de repente puedes reencarnar en una cucaracha o en un escarabajo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, tantas cosas, hermano y hermana, que el mundo dice y piensa. Pero lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que dice la Biblia sobre esto, ¿cierto? Porque estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, lo que tenga que decirnos es cierto. Amén. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya registra muchas resurrecciones. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, por diversas personas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por lo que estamos más familiarizados, y ustedes recordarán de pronto estos días al haber visto películas de los evangelios. ¿Cuántos han visto la película de los evangelios? Es tradición, ¿no? No sé si lo han pasado en los canales normales, pero en YouTube está en HD, clarísimo. ¿Ah? Y bueno, por ejemplo, en Mateo capítulo 9 o Marcos capítulo 5, cuando Jesús resucita a la hija del oficial de la sinagoga, o en Lucas capítulo 7, cuando Jesús resucita al único hijo que se había muerto, al último hijo y único hijo que le quedaba a una viuda, pero que murió, lo resucita. Y cómo no mencionar la resurrección de Lázaro, ¿verdad? La resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y parece que esta resurrección incluso ya es de conocimiento popular entre los creyentes por medio de las películas de Semana Santa. En el Antiguo Testamento también se nos narran resurrecciones como las que ocurrió por medio del profeta Elías, resucitando al hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17, o también el hijo de una mujer sunamita en Segunda de Reyes 4 por medio del profeta Eliseo. Los mismos apóstoles, ahora yendo también a Hechos capítulo 9, resucitan a una hermana muy querida llamada Dorcas, ¿verdad? Y había un jovencito, también se nos dice en Hechos 20, que estaba escuchando la predicación, la enseñanza de Pablo, y Pablo seguro se habrá emocionado y se tira no sé cuántas horas, y el muchacho se queda dormido y de la ventana cae muerto y finalmente es resucitado, ¿verdad? No se vayan a dormir, hermanos, no vayan a correr la misma suerte. Aquí no está Pablo, no hay nadie que lo resucite. Oraremos, sí, lo pediremos, pero no les garantizo, ¿no? Así que muy despiertos, por favor. Dios soberanamente entonces en la Biblia demostró en muchas ocasiones su poder, pero no solo su poder, sino también su voluntad, ¿cierto? Es decir, ese interés por demostrar que Él está por encima de la muerte y que Él tiene la capacidad de traer a la vida a alguien que ha muerto. Sin embargo, todas y cada una de estas personas que acabamos de mencionar en los pasajes o que yo acabo de citar, resucitaron, sí, en su momento, pero en otro momento murieron nuevamente. Luego de su resurrección, siguieron viviendo como antes lo hacían quizá, cayeron en muchos pecados quizá, y aún eran dominados o vencidos incluso por la muerte en algún momento, ¿cierto? Porque ninguno de ellos está vivo hasta el momento. ¿Está claro? O sea, resucitaron, pero eventualmente tuvieron que morir nuevamente. Sin embargo, hoy hablamos de una resurrección que no tiene comparación. Una resurrección que ha cambiado por completo la historia de la humanidad y que ha traído todo un escándalo, ¿cierto? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Este es el hecho que afirma el cristianismo bíblico y que hace que incluso los incrédulos o los ateos se jalen los cabellos, ¿no? Razón por la cual incluso nos llaman de repente a alucinados, de mente obtusa, locos o qué sé yo, ¿no? Porque una cosa es decir, claro, sí, yo tengo una religión, sí, me ayuda a ser una mejor persona. Y otra cosa es decir, yo tengo una religión que cree en un hombre que ha resucitado y que está vivo ahora. Entonces te miran extraños y dicen, ¿qué estás hablando? ¿No? Y bueno, hay muchas cosas que se dicen en contra de la resurrección de Jesucristo, pero vuelvo a decir, si la Biblia lo dice, es porque es cierto. Y no solo se trata de porque la Biblia lo dice, sino que hay mucha evidencia. ¿Ok? Quizá vamos a tocar alguno de esos puntos esta tarde. Pero contra viento y marea, iglesia, o contra cualquier filosofía o cosmovisión anticristiana, nosotros afirmamos con convicción esto: que Jesucristo no solo murió crucificado, sino que resucitó de entre los muertos y ahora está vivo y reinando sobre todo el cosmos. ¿Amén? Amén. Así que hoy vamos a aprender dos cosas que nos enseña y nos asegura la resurrección de Jesucristo. Número uno, que cuando Jesús resucita, Dios lo que está haciendo es confirmar que todo lo que dijo Jesús, lo que hizo y lo que se dijo de sí mismo es cierto. Y número dos, que la resurrección de Jesucristo le abre las puertas a la iglesia para una futura esperanza de resurrección también. Así que vamos con la primera escena de este último capítulo, la certeza de Jesús. ¿A qué me refiero con la certeza de Jesús? Que lo que Jesús dijo, hizo, no solo acerca de sí mismo, sino acerca de temas como la vida eterna, el perdón de los pecados, la nueva oportunidad, sanidades, en fin, todos los temas que tocó son verdaderos. Acompáñame a Lucas capítulo 9, versículo 22. Y vamos a ver en este pasaje que Jesús, desde antes ya que padezca la crucifixión, estaba hablando de lo que acontecería con él luego de la muerte. El Hijo del Hombre, dice, debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este pasaje o estas palabras son mencionadas por el Señor Jesús luego de que Él les haya hecho una pregunta a sus discípulos. Él les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y muchos de ellos decían, no, bueno, la gente dice que tú eres Elías o que de pronto eres, ¿no?, Juan el Bautista o qué sé yo. Pero Jesús le hace una pregunta más personal a ellos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, siempre el más avesado, le dice, no, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí es donde Jesús dice, bueno, yo estoy rumbo a padecer, a ser entregado en manos de gente que no me va a tratar muy bonito que digamos, pero yo voy a volver a la vida. Ahora, cuando hablaba de su muerte, Pedro incluso siempre lanzado decía, no, Señor, que Dios no lo permita, ¿no? No, yo voy a hacer todo lo posible para que no te toquen ni un solo dedo. Y bueno, en su ignorancia Pedro se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pero ¿te imaginas? Es por eso que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, hermano. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son así, descabellados. A nuestro entendimiento están de cabeza y son raros y extraños, ¿no? Y nosotros parecemos creer que tenemos una mejor idea, ¿no? Si por mí fuera, yo lo haría así. Si fuera por Pedro, Jesús no moría. Pero si Jesús no moría, no hubiese pagado el precio que tú y yo y el mundo necesita para salvación. Pero para Pedro fue una buena idea, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no está sujeto a la voluntad del hombre. Es el hombre el que debe sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios cumplió su plan. Efectivamente, Jesús murió crucificado. Y es el vaticinio de la resurrección de Jesucristo, del Mesías. No era un tema novedoso. Jesús no estaba trayendo algo nuevo. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de esto. Lee conmigo Salmo capítulo 16 del versículo 9 al 10. El salmista, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija.
también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El salmista menciona unas palabras que dan la idea de alguien, del santo de Dios, dice él, que no se quedará en el Seol, que no permanecerá en la muerte, que de alguna manera va a vencer sobre ella. Que la muerte o el Seol, como se le llama en el Antiguo Testamento, no va a aprisionar o quedarse con este santo del que el salmista habla. Por supuesto, este santo es Jesucristo. El profeta Oseas capítulo 6 versículo 2 dice lo siguiente respecto de Israel: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Mira, qué curioso, ¿no? Nos dará vida, al tercer día se levantará, viviremos delante de él. Desde el Antiguo Testamento se traía la esperanza, o se mencionaba esa esperanza de que después de una experiencia de muerte vendría una resurrección, y una que sería peculiar porque estaríamos viviendo con él, con el Señor. Y Pablo con justa razón dice esto en 1 Corintios capítulo 15 del verso 3 al 4, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, lo que dice Oseas, conforme a las Escrituras. Y mira qué interesante. Hermano, Dios no improvisó cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios no dijo, uy, ahora crucificaron a Jesús, ¿qué hago? Ya sé, lo voy a resucitar. No, Dios no estaba tomando decisiones de momento a momento. Este plan ya estaba trazado y ya estaba decidido que así sea. Y Pablo por eso dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, pero que resucitó también conforme a las Escrituras. Entonces, no solo la muerte de Jesús fue profetizada, sino también su resurrección. Así es que, si Dios resucita a Jesús de entre los muertos, confirmando las profecías de su vida de siglos anteriores, cientos de años anteriores a su venida, lo que está tratando de decirnos es que todo lo que concierne a Jesús es verdadero y cierto. Así que si Jesús ofreció perdón de pecados, Él ciertamente puede perdonar los pecados. Así que si de Jesús se dice que todo aquel que está en Él es nueva criatura y lo viejo ya ha pasado y aquí llega lo nuevo, es porque eso es cierto. Porque Jesús puede cambiar las vidas, amén. Porque Jesús puede traer redención, puede limpiar la vida de una persona. No importa lo que haya sido o lo que haya hecho antes. En Cristo todos son una nueva creación. Ya vengo mencionando muchas veces que me dan la oportunidad de predicar que ese versículo me encanta, y es porque me anima cada vez. Y es que cada día, en cada paso que damos, ya sea nuestra carne o ya sea el enemigo, nos quieren convencer de que nosotros seguimos siendo los mismos de antes y que no valemos para esto del cristianismo. Y que Jesús seguro se debió haber equivocado al elegir o al llamar discípulo o hermano a uno de nosotros. Mira qué has hecho, mira en qué has vuelto a caer, mira en lo que persistes, mira de lo que todavía no obtienes victoria. Pero como ya invité hace semanas también en las que yo prediqué, ¿a quién vamos a creerle? ¿A nuestra carne o a Cristo? ¿Al enemigo o a Cristo? A Cristo, ¿verdad? A Él, a nuestro Dios le vamos a creer. Y si Jesús dice que Él recibe a todo aquel que está cansado para darle de beber de tal manera que no vuelva a tener sed jamás, que recibe a todo aquel hambriento para darle de comer del pan de vida eterna para que no pueda tener hambre jamás. Si Jesús ofrece una nueva oportunidad, es porque eso es lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Y es lo que hizo contigo, es lo que hizo conmigo y es lo que quiere hacer contigo si tú aquí aún no recibes a Cristo como Señor y Salvador. Entonces es certero que el Hijo unigénito de Dios, el inigualable e incomparable Mesías, Señor Jesucristo, por medio de quien podemos recibir lo que Él dice que podemos recibir: perdón, lavamiento de nuestros pecados,
No importa cuán percudidos estén en nuestra alma, no solo nos limpia, sino que nos da nueva vestidura. Amén. Y nos pone en una nueva y correcta relación con Dios. Y el Padre, con la resurrección de Jesucristo, lo que hace es poner el sello de confirmación de que este es el varón prometido, que desde Génesis se había prometido, ¿no? Se había profetizado y se había anunciado que vendría de la mujer un varón que le pisaría la cabeza a la serpiente, ¿sí? Aunque ésta lo heriría en el calcañar, pero finalmente la serpiente terminaría muerta, vencida. Y esa es la realidad actual, iglesia, que el enemigo ya no tiene más poder, ya no tiene más poder, el enemigo está vencido. Amén. Amén. Amén, está vencido. Me gusta una canción muy cortita, ¿no? De Marcos Witt. Venció, Cristo venció al diablo en la cruz. Bien power, cortita, pero creo que esa frase es vital. Cristo venció. Sí que lo hizo. Y todo aquel que está en él, entonces por eso se le llama más que vencedor. Amén. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay. No le creas más al enemigo, ni a tu carne, ni al mundo que nos quiere convencer de dejar o abandonar al Señor Jesús. O salirnos del camino e irnos por la derecha, por la izquierda. ¿Cierto? Jesucristo lo vale. A tal punto que Pablo llega a decir, ¿no? Todo lo demás para mí es como basura. Lo tomo o lo cuento como basura con tal de conocer a mi Señor Jesucristo. Entonces, la certeza de lo que hizo y dijo Jesucristo es, valga la redundancia, cierta, certera. No hay motivo por el cual dudar de Dios, de Jesús, de sus palabras, de todo lo que en la Biblia se nos dice, hermanos. Él lo ha confirmado. Él lo ha confirmado. Hay una tumba vacía. Más de 500 testigos cuando Jesús resucitó se cuentan en la Escritura, ¿no? Hechos que también son muy curiosos, como por ejemplo, que cuando los guardias se dan cuenta que la tumba estaba vacía, los guardias eran muy recelosos, por cierto, ¿no? De hacer su trabajo, los guardias romanos. Y cuando se dan cuenta que la tumba estaba vacía, eso les iba a costar la vida. Y se iban a suicidar ya. Se iban a suicidar. Al final van a los líderes religiosos y les dicen, no sabemos cómo, pero esa piedra se movió. Y ya no está el cuerpo de ese tal Jesús allí dentro. Solo están la manta de lino, las vendas de lino. Y los líderes religiosos todavía, ellos habían mandado guardias, ¿sabes para qué? Para evitar que supuestamente los discípulos roben el cuerpo de Jesús y después digan, resucitó como lo dijeron. Justamente por eso pusieron guardias. Y resulta que los guardias inexplicablemente no sabían qué había pasado. Y los líderes religiosos, ¿qué hacen? Shh, ya, no le digas a nadie, ya. Toma para tu caldito. Pero chitón, ¿no? O sea, te das cuenta, es curioso, porque cualquiera, ¿no? Si de líder religioso que hubiera dicho, se lo robaron, ya ves, lo sabíamos, y vamos a perseguir entonces a los cristianos y vamos a buscar el cuerpo de Jesús. Nunca encontraron el cuerpo de Jesús porque nunca se concentraron en buscarlo, porque sabían que era un hecho sobrenatural. Sobrenatural también es ese ímpetu y convicción que los cristianos del primer siglo tuvieron, no solo para predicar acerca de la muerte de Jesús, sino para anunciar su resurrección, que creían en un Dios vivo, en un rey que vivía, que se levantó de entre los muertos. A tal punto que más adelante, como lo vamos a leer, Pablo dice que si no hubiera Cristo resucitado, nuestra fe sería inservible, vana. Y que si no hubiera resucitado, entonces no tiene sentido, él dice, hablar de perdón de pecados, de nueva vida, etcétera. Seríamos los más desdichados del mundo. Sería horrible tener una vida y crear toda esta suerte de vida y hablar del cristianismo sin resurrección de Jesucristo. Y a veces mochamos el evangelio, ¿no? Uso esta palabra
coloquial, disculparán. Mochamos, recortamos, ¿no? Mutilamos el evangelio. ¿Por qué? Porque creemos que hablar de la muerte de Jesús es suficiente. Y decir, Jesús murió por ti. Sí, murió por ti también. Mira, ahí está, ven, las iglesias ponen a la cruz con el Jesucristo ahí. Pero hay iglesias, y a mí particularmente no, me gusta que solo está la cruz. ¿Por qué? Porque sí, esa cruz quedó vacía, justamente como la tumba, ¿no? Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, no debemos quedarnos solo con el Jesús murió, sino que resucitó también por ti y por mí, por la iglesia. Y es justamente esta segunda escena del capítulo, la esperanza de la iglesia. ¿Cómo beneficia a la iglesia o al pueblo de Dios el que tengamos a un Dios y Señor resucitado, vencedor sobre la muerte y el Seol, el Hades? Fíjate esto. Además, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12 dice esto: además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él, fíjate, en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Me encanta esta última parte, porque la realidad de la resurrección de Jesucristo es entonces la realidad del creyente que está en él ahora. Amén. Si la iglesia tiene la fe y la certeza de que adora a Cristo, quien está vivo, entonces debe tener la certeza de que no solo nuestros pecados han sido lavados y perdonados y pagados, sino que ahora hemos resucitado juntamente con Cristo. Me fascina porque Pablo es un experto y recurrente que se expresa de esta manera, de cosas del futuro. O sea, él conecta el pasado, el presente y el futuro, de cosas que ya pasaron. Jesucristo resucitó. Y por eso dice, tú y yo hemos resucitado. Pero hemos resucitado espiritualmente, claro, hemos vuelto a la vida. Pero habla también del futuro, porque en el futuro, corporalmente y físicamente, la iglesia, los creyentes, los que están en Cristo, también resucitarán. Y Pablo tiene tal seguridad que habla como que esto ya pasó. Ustedes, dice, han resucitado juntamente con Cristo. Muchas veces escuchamos decir, ¿no? Jesús vive en mi corazón. Lo hemos dicho muchas veces. Sí, Cristo vive en mi corazón. No, o sí. Las dos cosas. Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo afirma la Escritura. Pero Cristo vive también a la diestra del Padre y está reinando ahora. Corporalmente, Cristo tiene el cuerpo con el cual ha resucitado y vendrá de la misma manera así como ascendió. Entonces Cristo vive literalmente, no solo vive en nuestro interior. Cuando abusamos mucho de esto, yo pienso que subjetivizamos la religión cristiana y por eso hacemos creer hoy en día de que el cristianismo es muy sencillo de entender, interpretar y vivir, porque solo se trata de decir que aceptas en tu corazón al Señor Jesús como Salvador y Rey. No solo confesamos al Señor Jesús como Rey de nuestra vida. Él es Rey del universo, hermano. Él es Rey por sobre toda la creación. Él es el Rey soberano por sobre toda la creación. La Escritura dice que se le ha dado todo poder, todo dominio y toda potestad debajo de sus pies. Eso ha llevado al mundo a creer pues que el cristianismo es una creencia que está bien si la crees o no. Total, es un asunto interno, es un asunto subjetivo, ¿no? Claro, porque dices que Jesucristo vive en ti. ¡Qué bien! ¿No vive en mí? Bueno, en mí vivirá otro Dios y en ti otro Dios y en ti otro Dios y cada uno con su rollo. Pero no. Cristo no vive solo en tu corazón. Cristo realmente dejó una tumba vacía y está reinando ahora como el victorioso Rey del cosmos. Romanos capítulo 8, versículo 34 al 35. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién? Nada ni nadie. Efesios capítulo 1 del versículo 18 al 23 dice esto. Pablo escribiéndole a los efesios: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia, al ser el cuerpo de Jesucristo, se hace beneficiaria también de la resurrección del mismo Señor, y se hace beneficiaria de este estado reinante que el Señor Jesús tiene ahora a la diestra del Padre. ¿Sí o no? Tú y yo eventualmente en un futuro vamos a ser coherederos con Jesucristo. Hemos resucitado con Él para reinar con Él. Amén. Dale fuertes palmas al Señor Jesucristo si quieres aplaudir. Hebreos, el autor de Hebreos, dice esto en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Él, o sea Jesús del Padre, o sea Jesús respecto del Dios el Padre, dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y Apocalipsis 1:18 dice: y el que vive y estuve muerto, dice Jesús de sí mismo, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando alguien tiene llave de algo es porque tiene autoridad para abrirlo y cerrarlo, ¿verdad? Pues Jesucristo venció y tiene autoridad sobre la muerte y el Hades. Él ha pisoteado al enemigo. Ya no hay más lugar para la muerte. Sí, físicamente moriremos en algún momento, pero resucitaremos con Jesucristo. Amén. El discípulo de Cristo tiene asegurada la vida después de la muerte, pero ya no para volver a morir como Lázaro o como otros ejemplos que hemos visto, sino para gozar de una nueva vida incorruptible por la eternidad, reinando junto con el Señor Jesucristo. Y es que hay una continuidad y discontinuidad cuando Jesús resucita. ¿A qué te refieres, Sammy? Continuidad, que el mismo cuerpo que fue puesto en la tumba fue el mismo cuerpo que se levantó de entre los muertos. Han visto seguro las películas estos días, y si no, recuerden las lecturas de los evangelios. Jesús se presenta corporalmente a sus discípulos. Incluso un Tomás incrédulo dice: no te creo. Yo voy a creer en el momento que ponga mi dedo en su herida del costado, porque yo vi que le hicieron una herida y entre sus manos debe tener unos orificios. Yo voy a creer en ese momento. Y Jesús viene: ¿decías? ¿Puedes meter tu dedito por acá también, por si acaso? ¿No? Corporalmente, otro ejemplo. Jesús está conversando con sus discípulos y de un momento a otro le dice: no, ¿tendrás pescadito por si acaso? ¿Pancito? ¿Cafecito? Vamos a comer. Jesús se pone a comer con sus discípulos. Jesús comparte un tiempo con sus discípulos. Camina con 2 discípulos a Emaús y finalmente también se ponen a cenar. Entonces es físicamente el cuerpo de Jesucristo el que resucita, pero también hay una discontinuidad, y es que aunque es el mismo cuerpo, el estado es distinto, porque ahora Jesucristo
tiene un cuerpo glorificado, es decir, que ya no está afecto a la degradación causada por la muerte, ¿no? O por el cuerpo, por este tipo de cuerpo que nosotros tenemos. Y lo que es cierto de Cristo es cierto para el creyente, así que si Él tiene un cuerpo glorificado, tú y yo también lo tendremos en un futuro. Ya no habrá riesgo a caer, ya no estaremos siendo afectados por la tentación del pecado, por este cuerpo de muerte, como dice Romanos en el capítulo 7, no, Pablo, perdón, en Romanos 7, ¿cierto? Este cuerpo que sabe enfermarse, sabe decaerse y degradarse. Apocalipsis tiene una expresión muy hermosa para esto y dice que en ese día, cuando estemos en el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no habrá lugar más para el llanto, para el dolor, para las enfermedades. Todo será hecho nuevo. Y Jesucristo dijo eso, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que espera para la iglesia. Antes Adán nos representaba, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Antes nos representaba Adán, pero ahora ¿quién te representa? Amén. Cristo te representa. Y Él es, dice Pablo, y toma una palabra que proviene del Antiguo Testamento, primicias, ¿no? Una festividad judía. Lo que está tratando de decir Pablo es que lo que pasó con Cristo es un adelanto de lo que va a pasar con los que están en Él. Nada ni nadie nos puede brindar tal esperanza. Qué terrible sería vivir teniendo la certeza de pronto de que nuestra vida es un sinsentido, que solamente hay sentido, entre comillas, en este corto tiempo en el que estamos vivos físicamente. Si fuera así, entonces sí aplica, ¿no?, el hecho de decir, vivamos como querramos. Total, se vive solo una vez, ¿no? Y esa es la excusa a veces para pecar, ¿no? Ay, solo se vive una vez, ya, dale. Pero el creyente que tiene esta convicción sabe que toda acción y decisión que tomamos aquí hace vibrar una cuerda de la eternidad, y una eternidad que nos espera. Una eternidad que es segura para los que estamos en Cristo. Amén. El Hijo de Dios sabe entonces que su vida ha sido creada y diseñada con propósito, y no un propósito solo para esta tierra, para este tiempo y este espacio creado, sino uno que apunta a esa eternidad futura en el reino de Dios. ¿Por qué, Sammy, hablas tanto? Hay énfasis en la resurrección de Jesús y en que Él está a la diestra del Padre. Y te lo dije hace un momento. Pablo lo explica bien en 1 Corintios, nuevamente, capítulo 15, del versículo 12 al 19. Volvamos a leerlo. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero no ese es el caso, ¿verdad? Pablo está usando aquí unos silogismos o una manera de expresión que lo que está tratando de decir es que bajo supuestos, ¿no? Si esto fuera verdad, si fuera verdad que Jesús no ha resucitado, en resumen, no hay esperanza. No hay por qué luchar, por qué vivir, por qué buscar un propósito. Seríamos de todos los mortales los más desdichados. Y se debe considerar, ¿no?,
que esta verdad de Jesucristo es la verdad también para su iglesia. Por eso es que esta segunda escena se llama la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza que nos espera. A Dios no le importa solo lo espiritual, iglesia, sino también lo físico, lo material. La Escritura dice que la misma creación gime a una esperando la redención del Señor Jesús, ¿sí o no? La creación misma se ve padecida y afectada por el pecado. Y cuando Jesucristo viene, muere y resucita, venciendo a la muerte, al pecado y al enemigo, lo que está haciendo es también morir no solo por la humanidad, sino por toda su creación, por toda la creación. Apocalipsis llama a esta renovación total de las cosas cielo nuevo y tierra nueva. Y es que cuando nosotros resucitamos hay muchas especulaciones, ¿no? Yo te decía una de ellas, por ejemplo, que Jesús cuando resucitó comió, caminó, bebió, hizo muchas actividades cotidianas con sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué no estar convencidos o creer que cuando nosotros resucitemos glorificados haremos esas y otras cosas similares? Pero en esta tierra renovada. No seremos luces o entes, ¿no? O cositas con alas ahí, con un arpita cada uno tocando en las nubes. No, hermano, iglesia, este planeta será renovado con una diferencia de que ya no estará afectado por el pecado, la muerte y la destrucción. Continuidad, es el mismo planeta, el mismo universo, discontinuidad, pero ya sin lugar al pecado. Amén. Esa es la esperanza que debemos guardar. A Dios no le importa solo lo espiritual, sino lo físico. Lo demostró con la resurrección de Jesús. Jesús resucitó corporalmente, ¿no? Así que dejemos de subjetivizar mucho el cristianismo y nuestra fe. Que Jesús vive en mi corazón, que Jesús sí está vivo pero en mi interior, ¿no? Que sí, claro, sí, yo creo en Dios y sus verdades las aplico en mi vida. No, hermano. Las verdades, la voluntad de Dios y la realidad de Dios y de Jesucristo vivo son verdades universales. Que las crean o no, eso es otra cosa. Así que hay un gran error cuando se dice, ¿no?, que muchas de estas cosas sobrenaturales son mitos. Es un error que desde hace mucho tiempo recorre nuestras iglesias, ¿ah? Creer que se puede ser cristiano y estar comprometido con Dios, pero negar los hechos sobrenaturales. Lo que los teólogos liberales llaman mitos, ¿no? No, sí es cierto que hubo un hombre Jesús y que enseñó buenas cosas, pero esa parte de que resucitó, no, eso es una invención, ojo, ¿eh?, para hacer más atractiva la religión y la fe, etcétera. No. Si vas a hacer eso, debes arrepentirte. Y finalmente, nosotros debemos confesar lo mismo que la Escritura menciona, ¿no? Que Jesús vivió una vida obediente en lugar nuestro, desobedientes. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, que no podemos vivir. Esa vida obediente, justa y santa, de la que somos incapaces de vivir. La vivió para morir en nuestro lugar, experimentar una muerte que no merecía experimentar, que más bien tú y yo sí merecíamos y merecemos padecer. Pero también resucitó para que posterior a que Él cargue todos nuestros pecados, nosotros recibamos todas las bendiciones de Dios. Amén. Él vivió para nuestra justificación, murió para nuestra justificación y resucitó para nuestra justificación. Termino con la pregunta que se formula en el Catecismo de Westminster. La pregunta 52 dice esto: ¿cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? Y el Catecismo responde así: en su resurrección, Cristo fue exaltado en que al no haber visto corrupción en la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y teniendo el mismo cuerpo en el que sufrió, con sus mismas propiedades esenciales, pero sin mortalidad y otras debilidades que pertenecen a esta vida,
realmente unido a su alma, se levantó otra vez de entre los muertos al tercer día por su propio poder, por lo cual él se declaró a sí mismo ser el Hijo de Dios, haber satisfecho la justicia divina, haber vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la misma, y ser Señor de los vivos y de los muertos. Todo lo cual lo hizo como persona pública, la cabeza de su iglesia, para la justificación de ella, para vivificarla en gracia, defenderla de sus enemigos y asegurarle la resurrección de entre los muertos en el día final. Jesucristo murió por un pueblo y resucitó también por ese mismo pueblo. Estar dentro de ese pueblo depende solo de en quién o en dónde pones tu fe. Y están los que ponen su fe en Jesucristo, en la persona del Señor Jesús y en su obra. Amén. Ponte de pie. ¿Qué más podemos decir, Señor, sino que gracias? ¿Qué otra palabra puede brotar de nuestro corazón, Señor, si no es gracias por tal inmerecida salvación que nos das? Por estas verdades hermosas y gloriosas, Señor, que nosotros no podríamos obtener de ninguna manera, pero que tú los has logrado para nosotros, Señor, para beneficio nuestro, de tu iglesia, de tu pueblo. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias por morir por mí, por vivir por mí, por resucitar por mí. Gracias por esta esperanza que me das, de que mi vida, la vida que me has dado, que has creado y que has diseñado, no está solo sujeta o útil para este tiempo creado, sino para la eternidad. Y yo espero esto, Señor, gozar y reinar contigo por la eternidad. Ayúdame a ser fiel hasta lo último, Señor, fiel hasta el último momento. Te pido esto en tu nombre, sobre todo nombre, Rey del universo, Jesucristo. Amén. Dale fuertes palmas a nuestro Rey vencedor.